Las primeras muestras del anticomunismo en los Estados Unidos tuvieron lugar entre 1919 y 1920 durante el mandato de Alexander Mitchell Palmer como fiscal de los Estados Unidos, quien fue uno de los primeros en usar la expresión peligro rojo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS ganó mucho poder tras la declaración de que su ideología era universal, y esto causó que muchos de los anticomunistas de los Estados Unidos sintieran miedo de que el comunismo pudiera triunfar, porque la teoría del dominio presentada principalmente por China y la URSS empezaba a ganar fuerza. Esta teoría consistía en una reacción en cadena que llevaría a la toma del poder de los comunistas al mundo entero. Así que estas acciones llevaron a que muchos políticos de Estados Unidos tomaran una postura anticomunista, elaborando una política conocida como la contención. Y para llevar a cabo esta política, los Estados Unidos se justificaban con la falta de respeto a los derechos humanos en los estados comunistas como en la Unión Soviética y en China, donde mataban a sus propios soldados. El anticomunismo cayó significativamente desde la caída de la URSS y del bloque de los comunistas del Este, ya que el miedo porque ellos tomaran el poder se redujo, aunque hoy en día tenemos varias muestras del anticomunismo en países como Cuba o China. La expulsión de Cuba de la OEA fue del 22 al 31 de enero de 1962, en la punta del este de Uruguay, a petición de Colombia del 9 de noviembre de 1961, en la cual solicitaba la convocación de una reunión de consulta para la OEA. Fue la número 8 y varios miembros de Relaciones Exteriores de la OEA quedaron en acuerdo que se iba a expulsar a Cuba de la OEA, bajo la aplicación de una doctrina anticomunista, en la cual se considera que el comunismo es un peligro para la unidad interamericana y que los principios del comunismo son incompatibles con los del sistema interamericano. Que los Estados americanos se hayan unido en el objetivo común de contrarrestar la acción subversiva del comunismo internacional, y se les dice a los Estados miembros que adopten las medidas que estimen convenientes a los efectos de su legítima defensa individual o colectiva, y cooperen según sea necesario o conveniente con el fin de fortalecer su capacidad de contrarrestar las amenazas o los actos de agresión, subversión u otros peligros para la paz y la seguridad que resulten de la intervención continuada en este continente de las potencias chino-soviéticas. En esta acta que se declaró de la OEA, resuelven que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos es incompatible con el sistema interamericano y alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista, y también que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios, propósitos del sistema interamericano. México y Ecuador presentaron objeciones a la expulsión de Cuba por considerar que no se ajustaban al reglamento de la OEA y que para expulsarla debían primero modificar el reglamento, pero por mayoría se determinó la expulsión de Cuba. Podemos concluir que muchos países estaban en contra del comunismo en esa época y que las medidas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron muy influyentes en esa época, porque provocaron la salida y la expulsión de un país comunista de una organización que era mundial. Entonces podemos ver el impacto que tenían esas dos potencias mundiales. Es ahí donde entra la doctrina Reagan, que fue una doctrina de política exterior creada e implementada por los Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan para atacar el pensamiento comunista e izquierdista promovido por la Unión Soviética a nivel mundial, principalmente en América Latina. Esta doctrina supuso la piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos,
desde los primeros años de la década de 1980 hasta el final de la Guerra Fría en 1991. Durante este periodo, y como consecuencia de esta idea diplomática, Estados Unidos proveyó, tanto abierta como clandestinamente, ayuda a guerrillas anticomunistas y grupos insurgentes, en un esfuerzo para derrocar del poder a gobiernos que apoyaban a la Unión Soviética, especialmente en Centroamérica. Bueno, en conclusión, a Estados Unidos no le convenía para nada que el comunismo siguiera creciendo o que en algún momento llegara a tomar el control del mundo, ya que uno de los mayores representantes del comunismo era la Unión Soviética y Estados Unidos tenía muchísimo conflicto o ya tenía historia con la Unión Soviética y no se llevaba nada bien. Es por eso que a Estados Unidos no le convenía que el comunismo siguiera en crecimiento o se instaurara en algunos países o continentes, y a Estados Unidos le importaba muchísimo América Latina. Es por eso que la doctrina Reagan se enfocó principalmente en derrocar al comunismo en América Latina.